sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es este viernes 7 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de dar paso a nuestro primer invitado la mañana de hoy. Colapsan vías y ríos desbordados por intensas lluvias en Venezuela. Es la información de la agencia EFE. Numerosas vías colapsaron y al menos 2 ríos se desbordaron en las últimas horas debido a las intensas precipitaciones que se registran en Venezuela y que se intensificarán a lo largo de la jornada por una depresión tropical. Habrá que ver qué ocurre con esto, si es así o no. A pesar de lo que decía el ministro de Interior de Maduro, Remigio Ceballos, bueno, parece que se aplaca el clima. Él decía ayer, se esperan 2 días más de fuertes lluvias, según lo destaca Efecto Cocuyo. En Caracas, árboles caídos y colapso de estructuras es lo que vimos, los estragos que dejaron las lluvias, dice La Patilla. Y como lo hemos comentado, digamos, con corresponsales del interior de nuestro país, las autoridades no dicen absolutamente nada sobre el mantenimiento de las alcantarillas, mantenimiento en general, que es, entre otras cosas, la razón de alguno de estos estragos. 18 muertos debido a las fuertes lluvias en Venezuela, lo destaca Euronews. Según las autoridades, la cifra de muertos asciende al menos a 18 después de las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado a Venezuela en las últimas 2 semanas. Nuestro país ha sido noticia en distintos foros internacionales, en la OEA permanentemente, por, bueno, lo evidente, la violación sistemática de derechos humanos, la crisis migratoria. Ayer el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, en el marco de esta Asamblea General de la OEA, instó a los países a que exijan a Venezuela, Cuba y Nicaragua que respeten los derechos humanos. El secretario de Estado, esto lo tomó de Infobae de Estados Unidos, advirtió que cada vez hay más líderes antidemocráticos en la región e hizo un llamamiento a dejar a un lado las ideologías para defender la democracia. Uno de los datos que llamó la atención, bueno, el voto de Colombia. Votó a favor de revocar credenciales de representante de Guaidó en la OEA. Esto lo tomo del Tiempo de Bogotá. Es la nueva política exterior, saben ustedes, con el gobierno del presidente Gustavo Petro hacia nuestro país. En la Asamblea General de la OEA no se alcanzaron los votos suficientes para admitir la propuesta. Este jueves Colombia, en cabeza del canciller Álvaro Leiva, dice El Tiempo, votó a favor de revocar las credenciales de Gustavo Tarre, representante de Juan Guaidó en la OEA, pero insistimos, la iniciativa no pasó, no contó con los votos necesarios. Esperemos que hoy la iniciativa que se va a discutir en las próximas horas sobre la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por cierto acaba de aprobar la creación de una relatoría especial para monitorear las violaciones de derechos humanos dentro de Rusia. Nosotros vamos a hablar ampliamente acerca de este tema, la renovación del mandato de esta misión, de este grupo de expertos sobre Venezuela que acaba de publicar, lo hemos comentado acá, sendos informes sobre nuestro país. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. Esta semana es crucial, se define, entre otras cosas, la extensión o no del mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela.
que, saben ustedes, publicó la semana pasada sendos informes donde habla de posibles delitos de lesa humanidad, pero además señala a las cadenas de mando que podrían estar detrás de estos crímenes. Joel García, ya lo vemos por acá, es abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario, lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Doctor García, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a toda tu gran sintonía. Mucha lluvia por acá, por Caracas. Sin luz en el lugar donde estoy ahorita, pero vamos a hacer la entrevista. Gracias, le agradezco tanto recibir nuestra comunicación, además compartir con nosotros su criterio, su opinión. Le pediría un primer comentario, ¿por qué es importante en su opinión esta renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos? Provea ha advertido que al menos 39 países, 13 de ellos con voto, estarían de acuerdo o están impulsando, mejor dicho, la renovación del trabajo de este grupo de expertos sobre nuestro país. Lo escuchamos. Sí, esperemos que en esta nueva asamblea constituida por 193 países, que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, se apruebe esta resolución para que el mandato de la extensión de la misión de determinación de hechos para Venezuela sea prorrogada o extendida por 2 años más. Es de sumamente importante para las víctimas en Venezuela, para los defensores de derechos humanos, para las ONG y para todos aquellos que de alguna forma hacemos activismo en materia de derechos humanos, de que esa misión se mantenga investigando y documentando en el país esta situación. Vemos cómo, a pesar de que la Corte Penal Internacional inició una investigación en el año 2019, seguimos en Venezuela en las mismas condiciones. Venezuela se siguen violando derechos humanos todos los días del mundo. Se sigue violándole sobre todo a los presos políticos sus derechos. Y como lo dije en una entrevista anterior, esos informes nos dan luz a nosotros para llegar a ese final del túnel, que es la investigación por la Corte Penal Internacional, y que sea la Corte Penal Internacional quien termine investigando estos hechos, porque sabemos que dentro del país, con las instituciones que tenemos, Ministerio Público y sus tribunales, no vamos a llegar a la reparación y al resarcimiento de esas víctimas de derechos humanos. Otras cosas, doctor, porque en Venezuela, por ejemplo, ninguna de las cadenas de mando está siendo investigada por estos hechos, ¿correcto? Eso es correcto. Hasta ahora no he visto que hayan señalado, a más allá del autor material, no he visto que hayan señalado, hayan investigado a ninguna otra persona. Tan simple como esto. Los posibles... Sí, adelante, perdón. Ni siquiera los directores de los sitios de reclusión. Por ejemplo, donde estaba el capitán Acosta Arévalo, ese director de ese sitio de reclusión tiene que ser investigado. De hecho, cuando usted dice son investigados o sentenciados en algunos casos, los autores materiales serán los posibles autores, porque hay expedientes que no están nada claros. Pienso ahora mismo en el caso del concejal Fernando Albán, por ejemplo. ¿Qué puede decirnos? Sí, por supuesto, porque es que estamos hablando específicamente de 2 organismos que tienen una disciplina, que si se quiere, una militar y otra paramilitar, como es el SEBIN y la DGCIN. Esos son organismos subordinados, jerarquizados, donde se cumplen órdenes. Y no me va a decir nadie de que el capitán Acosta Arévalo lo sacaron de la DGCIN a llevarlo donde pasó el hecho sin anuencia o sin consentimiento, sin autorización, o por órdenes de algún superior jerárquico de esas personas que son señaladas como autores o partícipes. Igualmente, en el caso del concejal Fernando Albán, hay personas que estaban custodiando y tenían la responsabilidad de esa persona. Y generalmente son los directores de los centros de reclusión. De hecho, en ese caso, y lo saco a colación porque para que nuestra audiencia lo sepa, lo recuerde, el doctor García estuvo al principio del proceso del concejal Fernando Albán, pero en ese caso, recuerdo, doctor, bueno, todavía se desconocen las verdaderas razones de la muerte. Hubo problemas con, digamos, los exámenes forenses que se practicaron
al cuerpo del concejal que cae supuestamente desde el piso 10 del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela. Yo le pedía un comentario breve al respecto. Lo escuchamos. En el caso del concejal Fernando Albán, para ese momento yo le representaba en la defensa penal. Recuerdo que estábamos en Palacio de Justicia esperando su traslado para la audiencia de presentación que debíamos hacer, cuando escuchamos las declaraciones de Tarek William Saab, quien era el ministro de Relaciones Interiores para el entonces. En lo personal, yo tuve la oportunidad de ver el expediente que se inició con relación a ese supuesto suicidio. Y cuando yo pude leer todas las actas que conformaban ese expediente, evidentemente se mostraban incongruencias, tanto es así de que Fernando Albán ni siquiera iba a ser trasladado a los tribunales ese día, porque una fiscal, Dinora Bustamante específicamente, a las 9 de la mañana había llamado al SEBIN para informar que no lo trasladaran. Es decir, que desde las 9 de la mañana se sabía que no iba a ser trasladado. Entonces, dice después el fiscal y otra persona de que estaba siendo preparado para el traslado a tribunales, cuando es totalmente falso. En ese expediente que pude ver, se notan todas las incongruencias, se puede ver nombres, apellidos de muchas personas, pero que no se fueron procesadas, no fueron juzgadas en esa y pírrica sentencia que fue proferida contra estas dos personas. El último informe, de los últimos que presentó la Misión de Determinación de Hechos, refería a las cadenas de mando allí, y creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, doctor. Se habla, entre otras cosas, del modus operandi que hay en Venezuela, porque ellos, entre otras cosas, vienen a denunciar que existen estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición al gobierno, y nos llama la atención, bueno, algunos detalles. Hemos invitado a la audiencia a leer el documento, aunque hay que tener estómago para, ver lo que está retratado ahí. Hablan de la selección, perfil de objetivos, recopilación de información, vigilancia, fabricación y manipulación de pruebas, entre otras cosas. Y yo le pedí un comentario porque creo que esto lo ha visto usted en persona como defensor de varios presos políticos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Piense que yo me he referido a cada uno de los informes que ha presentado la Misión de Determinación de Hechos como un diagnóstico y una radiografía del padecimiento de Venezuela, porque esos informes reflejan la realidad que en Venezuela muchos no conocen, que muchos no se atreven a decir, porque esos informes no están basados en suposiciones. Esos informes están fundamentados en declaraciones directas de las víctimas, familiares de víctimas, abogados que han asistido a estas víctimas, y hasta de funcionarios o exfuncionarios que pertenecieron a cuerpos de seguridad, al Poder Judicial o al Ministerio Público. Todo ello es cierto, María Alejandra. Todo ello es la cruda realidad, como dice usted, que hay que tener estómago para sustentarlo y verlo en Venezuela. Sin embargo, noto que hay una indolencia en verdad en el venezolano, que pareciera que a muy pocos les interesa lo que ocurre, hasta tanto a una persona muy cercana a ellos mismos le corresponda ser víctima de estas violaciones. Yo también agregaría, el silencio que hay con relación a este tipo de informaciones, pero que, ahora mismo son plenamente conocidas por la comunidad internacional. Nadie puede decir que no sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Si me permite, doctor, tenemos que hacer una pausa. Le ruego permanezca con nosotros. Al regreso quisiera referirme a los delitos que menciona la misión, que justamente coinciden con los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional. Ellos retratan la persecución por razones o motivos políticos, la tortura y lamentablemente la violencia sexual y de género. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el doctor Joel García, defensor de derechos humanos, quien lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Conoce perfectamente el tema que estamos debatiendo, que tiene que ver con la posible extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con el tema de los delitos que retrata la misión en el último informe referido a las cadenas de mando en nuestro país. Ellos hablan de la persecución por motivos políticos, de opositores reales o, digamos, sugeridos del gobierno, también de la tortura y la violencia sexual. Yo le pediría un comentario sobre estos temas, doctor. Lo escuchamos. Sí, fíjese. Venezuela cuenta con una ley contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, publicada en el año 2003. Si vemos que un funcionario policial tortura a una persona, ahí pudiéramos estar hablando del delito de tortura, un delito aislado, imputable única y exclusivamente a ese funcionario. Pero cuando ya vemos que esa tortura es generalizada, es implementada sistemáticamente y que ya es, como decir, una cultura, sobre todo en los casos de presos políticos, estamos hablando de que esa tortura se convierte en un crimen de lesa humanidad precisamente por la generalización, sistematización y que va dirigido a un sector específico de la población. Y es allí donde se constituyen los crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma, específicamente en su artículo 5. Entonces, verdaderamente, de la forma como se hace en Venezuela, esa persecución hacia un sector determinado, que ahora se ha extendido incluso hasta los defensores de derechos humanos, eso forma parte de una política de Estado que constituye crímenes de lesa humanidad. Bueno, de hecho, usted le ha tocado escuchar testimonios de esta naturaleza, me refiero a actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El informe retrata, insisto, hay que tener estómago para leer el documento, pero retrata algunas de las prácticas, el uso de golpes, combates, objetos punzantes, descargas eléctricas, asfixia, entre otras. Y yo le pedí un comentario al respecto porque, entre otras cosas, usted ha narrado en este espacio que esto lo conocen jueces y fiscales y quienes han asistido a las audiencias, donde las víctimas, bueno, además, con absoluta valentía han denunciado a los perpetradores. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor? Lo escuchamos. Sí, he sido testigo de estas denuncias y no solamente que he escuchado a las víctimas de estas violaciones,
sino que también he visto el señalamiento directo a sus autores. Sus autores, a su vez, forman parte del acervo probatorio del Ministerio Público, es decir, son funcionarios actuantes en la investigación y acuden a deponer en los juicios orales y a veces no tan públicos que realizamos. Una vez que han depuesto estos funcionarios, han sido señalados directamente por las víctimas y todos ellos narran, por ejemplo, fulano de tal o rango con rango y del cuerpo policial que pertenece, me hizo tal o cual cosa. Yo he escuchado de sacadas de uñas con pinzas, con alicate, de colocarle bolsas plásticas, de sumergirlos en recipientes con agua, de ponerles corriente en sus genitales. Sabemos de una joven que incluso se le practicaron un aborto. Hemos escuchado de hombres que han dicho que le han violado con instrumentos, objetos. Todo eso lo he escuchado y cuando les digo, se lo digo porque yo he estado presente en esos testimonios y nadie me los contó y los sé de primera mano. Ahora, en estos casos, y por eso, digamos, la importancia de la misión, el proceso que se lleva en instancias internacionales, no ha habido mayores investigaciones o responsables, ¿correcto, doctor? A lo interno no tenemos nada. Sin la misión de determinación de hecho, sería muy difícil, incluso hasta para la Corte Penal Internacional, llegar a unos resultados de encontrar la verdad. Porque nosotros no estamos pidiendo venganza, nosotros lo que estamos pidiendo es justicia. Y la justicia pasa por conseguir la verdad. Y esa verdad no debe conducir a los autores y partícipes de cada uno de ellos. No estamos pidiendo que son todos, que a todos hay que condenar, sino quien sea responsable o haya participado por acción o por omisión en estos crímenes de lesa humanidad tienen que ser juzgados y sancionados cumpliéndole el debido proceso. Nunca será venganza, sino justicia. Nos llama la atención, digamos, una expresión que utiliza o que aparece en el informe, mejor dicho, de la misión de determinación de los hechos, que habla de opositores reales o percibidos. Y yo le pedí un comentario porque no sé si le ha tocado defender a personas con esa condición. Seguramente sí ha visto personas con esa condición en alguno de los casos. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Sí, claro, el término opositor entiendo que en el informe va referido a aquella persona que directamente milita con un partido político o le hace frente al sistema de gobierno directamente. Y los presuntos o que se presume que son opositores es todo aquel que de alguna manera es disidente de ese pensamiento que maneja nuestra forma de gobierno. Yo tuve caso del controlador aéreo Dervis Rodríguez, por ejemplo, controlador aéreo que por el simple hecho de pedir, de saber que un avión que traía ayuda humanitaria, por saber si eso era un avión de dónde venía, le dijeron que le tildaron de terrorista. Sin embargo, nunca militó un partido político, jamás se expresó públicamente, sino por eso es cuando una persona es incómoda, y en el caso de Dervis Rodríguez, que le habían solicitado a ese grupo de personas, de esos guardias, esos funcionarios de controladores que estaban, para permitir la entrada y salida de aviones sin reportarlo, y ellos se pusieron a ellos, bueno, eso es una persona que se presume que es opositor porque no cumplió esas instrucciones. Entonces, lo que dice la misión, ese informe, es totalmente cierto. Finalmente, doctor, lo he escuchado en algunas entrevistas en los últimos días en sus redes sociales y usted expresa confianza en la justicia internacional. ¿Por qué? Soy muy optimista en ello. Yo creo primero que nada en el derecho. Yo creo en la justicia. Yo creo en ese valor. El mundo tiene que estar dentro de un marco jurídico siempre, porque si no sería una total anarquía. Yo no confío en los operadores de justicia, por ejemplo, los venezolanos. Sin embargo, la Corte Penal Internacional es una institución, si se quiere, apolítica, si se quiere. Por supuesto que todo ser humano tiene algo de política, pero yo sé que la Corte Penal Internacional
se va a percatar muy pronto de que en Venezuela no se acatan las recomendaciones de la alta comisionada de derechos humanos. Los informes de misión de determinación de hechos siguen revelando que en Venezuela se siguen cometiendo estos crímenes y la justicia venezolana no avanza, sino son cosméticos lo que se hace, cambios de nombre, cambio de leyes, pero en la realidad, en el fondo, no se hace nada. Entonces, la Corte Penal Internacional, a través de su fiscalía, no le quedará otro remedio que, bajo el principio de complementariedad, iniciar, o como ya lo inició, pero ya evacuar esos elementos de prueba que le van a convencer y llevar a los autores responsables de estos crímenes. Y soy optimista y creo en el derecho y en la justicia y estoy seguro que eso va a llegar. Que así sea, doctor. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Joel García es abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Con alguien que también conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. De hecho, su hermano aparece en informes de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela. Se trata de Molly de la Sota. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, que lleva 4 años sin juicio, como recuerda ella en sus redes sociales, detenido arbitrariamente, torturado por la DGCIN. Además, el Grupo de Detención Arbitraria de la ONU ha solicitado su libertad y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Molly de la Sota, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, tal como le preguntaba a nuestro invitado anterior, ¿por qué es importante la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela, en su opinión? La escuchamos. Sí, bueno, la misión independiente de nosotros, las víctimas, hemos estado denunciando la misión independiente de determinación de los hechos del año 2019, cuando es nombrada, ¿no? Y luego, afortunadamente, en el 2020 fue renovada durante 2 años, cuyo mandato se está ya terminando ahorita. Y es importante porque durante todo este tiempo las víctimas han tenido una voz de quien los escuche y refleje realmente lo que está pasando. Como su nombre lo dice, es independiente, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de estos años
que Venezuela ha firmado memorándums de entendimiento hasta con la Corte Penal Internacional, con la misión de la alta comisionada, en ese caso Michelle Bachelet, que ahora esperemos a ver qué pasa con este nuevo mandato, pero no ha cumplido esas recomendaciones. Sin embargo, esta misión nos permite a nosotros como víctimas seguir denunciando. En el caso de los militares, mi hermano es el caso número 13 del informe de la misión independiente del año 2020, cuando ellos reflejaron por casos, en el caso de mi hermano están reflejados otros militares, en realidad son 34 militares que están mencionados en ese informe, incluyendo el caso de Rafael Acosta Arévalo. Es donde se evidencia también que él murió frente al juez. Y hoy en día hay aproximadamente 54 casos de militares reflejados en ese informe. Así que ha sido una ventana importantísima para nosotros para la denuncia. Y no solamente para la denuncia, sino como lo vimos en este informe, sino quiénes son realmente los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Amén de que también este informe es importante para seguir ahondando en el expediente de la Corte Penal Internacional, que no olvidemos nunca que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad y uno de esos crímenes es la detención arbitraria y la tortura. Y esta detención arbitraria, como acabas de mencionar, en el caso de los militares, hay 10 militares que tienen decisiones en el grupo de trabajo de detención arbitraria y siguen detenidos, incluyendo a mi hermano, que ya tiene 4 años y 4 meses sin juicio. Es decir, se está violando el memorándum de entendimiento con esta Corte Penal Internacional, pues no se está cumpliendo con la reforma que dice Venezuela, que ya la reforma judicial que existe. Eso no es cierto. Ahora, ¿cuál es la situación de su hermano en este momento? Sí, bueno, en Venezuela hay varias cifras de militares detenidos arbitrariamente. Algunas organizaciones, el Foro Penal habla del 54% de los presos políticos son militares. Justicia Encuentro y Perdón y el Observatorio acaban de sacar una lista de 313 presos políticos de Venezuela, de los cuales el 49% son militares. Y mi hermano está en estos momentos ellos están distribuidos en Ramo Verde, en el Helicoide, en los sótanos de la DGCIN. Hay 5 militares allí. De hecho, hay unos que están sentenciados, uno a 16 años, el otro a casi 8 años, y los siguen manteniendo en ese sótano sin luz del sol, como Eider Marín Chaparro, está el general Hernández Acosta. Y en el caso de mi hermano, hay 4 militares en Fuerte Tiuna, que está también custodiado por la DGCIN. Mi hermano está en una celda de 2x2, son 4 militares que están cada uno aislado, solamente sale 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, le permiten una visita un sábado, un domingo, 3 horas, no tiene actividades recreativas, deportivas, religiosas, laborales. Y en esta situación hemos estado denunciando, de hecho, ante también la comisión del alto comisionado en Venezuela, de que qué es lo que está pasando, por qué han arreciado las condiciones de detención, habiendo solicitado nosotros ya el decaimiento de la medida de privación de libertad porque tiene más de 4 años sin juicio, habiendo denunciado nosotros en la misión independiente, teniendo la decisión, el procedimiento especial de este grupo de trabajo, y las condiciones de reclusión cada vez son peor. La atención médica, ya mi hermano tiene deficiencia renal crónica, tiene, por supuesto, hipertensión, dolores abdominales, tiene una gastritis horrible, tiene una depresión. Quiero denunciar a una psiquiatra. Nosotros solicitamos una consulta con psiquiatría. Él fue trasladado al Hospital Militar Vicente Salias y lo vio una psiquiatra que se llama Álida, no recuerdo el apellido, donde el informe dice que él está muy bien, que lo que está es ansioso. Imagínate cómo no vas a estar ansioso, está confinado en una celda, ¿no? 2x2, imagínense el espacio. Y dijo que estaba muy bien de salud mental y resulta que le mandó un antipsicótico y también un antidepresivo, y el antipsicótico está contraindicado contra la hipertensión, le dio taquicardia, casi lo mata. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que Venezuela cada vez tiene más protagonismo internacional, forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no está cumpliendo con absolutamente nada de lo que firma. Y nosotros, las víctimas, pues tenemos que seguir denunciando de lo que realmente pasa. Mientras todos estos acuerdos se den sin la presencia de las víctimas, ninguno va a ser válido. Ahora, comentamos con tu invitado anterior que uno de los hallazgos o de las denuncias que figuran en el último informe de la misión de determinación de los hechos tiene que ver, bueno, con esa estructura que se ha creado en Venezuela, conformada por los cuerpos de seguridad para perseguir a opositores reales o percibidos. Y esto nos llamó la atención porque pensamos en tantos casos
en nuestro país. No sé si hubiera, digamos, el caso del capitán Luis de la Sota, pero me parece que sí, son 4 años sin juicio y entiendo que no se han probado los supuestos delitos que se le atribuyen. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Sí, claro, porque en el caso de los militares, por supuesto, la destrucción de las Fuerzas Armadas fue una de las estrategias, ¿no? Que se utilizaron allí. Y a cualquiera que se queje, en el caso de mi hermano, obviamente estaba en contra de la corrupción de la Fuerza Armada. Un jefe de él, el contraalmirante en esa época, Edward Ojeda Sojo, se estaba robando la comida de la tropa, ¿no? O sea, de hecho se estaba llevando el pollo, ¿no? Lo que es la proteína, y utilizando personal para construir una casa. Entonces, vemos ese caso, como en otros casos también había militares, uno que se quejó de que mandaron una patilla para 100 personas, pero una tropa de 100. Entonces, otros se quejaron porque la comida estaba podrida. Entonces, cualquier persona, así como pasa en la parte civil, en la militar es peor todavía, que manifiesta cualquier descontento, por lo que sea, pues va directo a la DGCIN. Y por eso es que hay tantos militares presos y torturados como para decir, cállense. Es más, la misión identifica 122. Entonces, lo que tenemos ahorita es una destrucción de lo que era la Fuerza Armada Constitucional, y todo aquel que pretenda respetar la Constitución o de alguna manera ponerse no de acuerdo, pues es tomado no solamente preso, sino de tortura. Aquí estamos hablando de tortura de que no solamente te golpean, sino que como en el caso donde muchos les han quitado las uñas, es electricidad. En el caso de mi hermano le aplicaron electricidad, bolsa asfixia con bolsa mecánica, asfixia mecánica con bolsa plástica, además de palos y las se las rompieron de lo fuerte que le apretaron las esposas. Estuvo desaparecido, y han sido 4 años también de tortura física y psicológica. O sea, es increíble que en estos momentos, mi hermano estuvo 3 años en los sótanos de la DGCIN, en la Casa de los Sueños, y en esa Casa de los Sueños hay una celda de tortura llamada El Ataúd, donde estuvo él precisamente como represalia de haber aparecido en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Estuvo parado en una celda oscura, donde solamente puedes estar de pie, donde tus hombros rozan las paredes, durante 12 horas sin alimentos, sin nada, casi se asfixiaba con las manos atadas hacia atrás. Y allí esa celda está vigente todavía. Allí hay 5 militares y hay 20 personas aproximadamente en ese sótano sin ver la luz del sol. Y en el caso de mi hermano, siguen el confinamiento y siguen las represalias, a pesar de que el secretario general de las Naciones Unidas el año pasado, en su informe de represalias, pues también denunció las represalias hacia mi hermano y pidió su protección. ¿Dónde está todo eso? O sea, lo que vemos es que mientras las víctimas gritamos y gritamos y nos escuchan algunos, otros no, otras personas no hacen absolutamente nada. O sea, no es posible que el tema de la detención arbitraria en Venezuela no sea puesta todos los días, y de verdad gracias por este espacio para denunciar que en Venezuela existen presos políticos, personas detenidas arbitrariamente en condiciones infrahumanas. Hay mujeres, en el caso de nosotros tenemos una militar que fue detenida teniendo 7 meses de embarazo, y ahí la dejaron tirada en un cuarto, estuvo 2 días en el piso y fue sentenciada a 7 años, 8 meses por instigación a la rebelión. Y no ha tenido ni siquiera defensa. Le quitaron el bebé, no pudo amamantar a su hijo, y así está pasando con muchas mujeres que están también en el INOF y todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguir denunciando, María Alejandra, yendo a todos los espacios internacionales posibles para que entienda que en Venezuela se tortura, que Venezuela no está cumpliendo con los compromisos internacionales, y que debemos dar también, o sea, más espacio a las víctimas. Por supuesto, esta renovación de la misión es un paso al frente de darle ese reconocimiento a las víctimas. Finalmente, Molly de la Sota, le preguntaba a nuestro invitado anterior, ¿cree usted en la justicia internacional? Bueno, nosotros estamos confiando, y por eso hemos ido a la justicia internacional para eso. No solamente está la Corte Penal Internacional, también existe algo que se llama la justicia universal. Es decir, que todas estas personas que ya fueron nombradas en este informe, por eso es importantísimo, puedan cada país pues seguir un mecanismo de justicia en su país, por lo menos prohibir la entrada de todo lo demás, y eso también lo estamos buscando. Eso es precisamente lo que estamos buscando con la misión. Ahora, cabe señalar también que en esta resolución va a ser renovada la misión del Alto Comisionado en Venezuela, y que esta resolución va conjuntamente con la misión independiente. Por eso tenemos esperanza, porque si renuevan una, renuevan la otra. Si renuevan la misión del Alto Comisionado, pues también renovarán la misión independiente. Esperemos que sea así.
Muriel Soto, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis, además compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso: todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Y a esta hora vamos a saludar a nuestros invitados, quienes han vivido en carne propia, digamos, lo que estamos narrando la mañana de hoy, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y muchas de las cuales están retratadas en el informe de la misión de determinación de los hechos para Venezuela, cuyo mandato, bueno, está por prorrogarse, si así lo deciden los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es tema de discusión. Ellos, lo hemos reiterado, han presentado sendos informes sobre nuestro país, uno de ellos referidos a las cadenas de mando y las estructuras que ellos han identificado existen en Venezuela para perseguir a la oposición al gobierno. Ellos han implementado un plan, dice el informe de la misión de determinación de los hechos en Venezuela. Ya los vemos aquí en nuestra sala de Zoom y les agradezco, como siempre, recibir nuestra comunicación. La señora Elvira Pernalete y el señor José Gregorio Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado durante las protestas de 2017, este jovencito, estudiante, basquetbolista venezolano. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la audiencia. Gracias por el espacio. Pues habrá mucho interés de escuchar su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa. Y yo le pediría un comentario inicial a nuestra invitada sobre este tema. ¿Por qué es importante la renovación de la misión de determinación de los hechos para Venezuela? La escuchamos. Porque aquí en Venezuela no hay justicia genuina. Aquí en Venezuela a las víctimas lo que intentan es agotarnos, cansarnos y no darnos la justicia que merecemos. Aquí no se investiga la cadena de mando, aquí no se registra, no se documenta y no se da justicia
a los venezolanos. Es por eso que es tan importante que se renueve la misión de determinación de los hechos, porque es la única forma de que se pueda documentar los crímenes que se han cometido aquí en Venezuela durante todos estos años. La única esperanza que nosotros tenemos para ver justicia genuina son los organismos internacionales, porque aquí, bajo este sistema supeditado al al Poder Ejecutivo, no vamos a tener justicia. La escuchaba en un testimonio, en una entrevista, advirtiendo las irregularidades que ha habido en el caso de Juan Pablo y que han quedado retratadas en los informes de la misión. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, desde la noche que asesinaron a Juan Pablo se sabía que había sido la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, los personeros y los medios de comunicación del Estado se dieron a la tarea de decir que nuestro hijo había sido asesinado por una pistola de perno, por sus compañeros. Esto lo que ocasionó fue crear una falsa opinión, tanto a nivel nacional como internacional, ocultando así la verdad de los hechos. Ahora, después de 4 años de nosotros en la búsqueda de justicia y debido a la presión internacional y los informes de la misión de determinación de los hechos, donde claramente se dice en el primer informe que Juan Pablo hubo una privación arbitraria de su vida y que la Guardia Nacional estuvo involucrada, y en el segundo informe se dice que el asesinato de Juan Pablo fue un asesinato arbitrario e intencional, no como lo mantiene todavía el Ministerio Público, diciendo que fue preterintencional, que los guardias en el intento de hacerle un daño lo asesinan, cosa que no es así. Y eso lo estableció muy claramente en la misión de determinación de los hechos. Si no es por estos informes, no se determina la verdad que estas personas, de estos funcionarios, este sistema quiere mantener, para así mantener la impunidad del Estado y no tocar a los verdaderos responsables. ¿A estas alturas se conoce el autor material, señora Elvira? No se conoce el autor material. El Ministerio Público primeramente imputó a 13 guardias nacionales. Posteriormente, el fiscal 62 del Ministerio Público acusó a 2 y a 11 los mandó a un archivo fiscal. Nosotros, en una acusación particular, acusamos a los 13 guardias, porque no se sabe todavía quién es el autor individual. Y los demás guardias fueron cómplices necesarios para que ocurriera ese homicidio, y por lo cual deben ser investigados en un tribunal. ¿Qué pasa ahora? Que estos 13 guardias no se presentan a las audiencias, lo que ocasiona que se difiera por culpa de ellos, porque no están. Siempre se presentan 9 y 4 no aparecen. Y el Tribunal de Control no ejerce las medidas necesarias para que estos guardias aparezcan. El día de ayer fueron 5 que no se presentaron, y que no se presentó ahora no mandó ninguna justificación. Entonces, nosotros tememos que esto sea repetitivo en el tiempo y que nunca se dé la audiencia, porque estos guardias no se van a presentar y el Tribunal de Control no ejerce, aun cuando estos guardias tienen medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad, de acuerdo al 310 del numeral 3 del COP. Ellos deberían ser buscados y deberían ser presentados ante el tribunal. Eso es lo que nosotros solicitamos, incluso hemos venido solicitándolo durante todas estas audiencias diferidas, que busquen a estos. ¿Qué ocurre? No lo buscan. Entonces, la incomparecencia injustificada de esto ocasiona que apliquen la norma y no la están aplicando. Este proceso nos puede llevar a nosotros meses, años, y no se van a presentar estos guardias por completo. Ustedes en sus redes sociales decían, juegan con el cansancio de las víctimas, de los familiares, y es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Yo le pediría un comentario sobre este tema, señora Elvira. Sí, mira, durante todos estos años nosotros hemos sido revictimizados, agotados física y emocionalmente. Hemos ido donde hemos pasado por 15 fiscales
donde cada fiscal intenta y trata de culpar a nuestro hijo de su muerte y que nosotros bajemos la cabeza. Nosotros hemos sufrido muy duro. Yo como madre y como mujer he sido humillada al decirme que mi hijo se buscó su muerte y que los guardias estaban en el libre de defenderse, cuando todos sabemos que aquí no estaban en iguales condiciones esos muchachos frente a un grupo represor que estaba preparado para asesinarlos. Nosotros no nos vamos a rendir, no. A pesar de que tenemos todo en contra, María Alejandra, vamos con un expediente que es trabajado para beneficiar a los victimarios. El fiscal 62 se encargó de un expediente ser trabajado para los victimarios y proteger a 11 guardias nacionales que estamos acusando nosotros. Nosotros se lo debemos a Juan Pablo, a la lucha que él tenía, a sus ideales. No solamente a Juan Pablo, a los cientos de jóvenes venezolanos que salieron a manifestar y a exigir sus derechos aquí en Venezuela. Es por eso que nosotros lo tomamos como una misión de vida, a pesar de tener todo en contra, a pesar de tener todo un sistema que juega a cansarnos, a agotarnos. No nos vamos a rendir. Por eso decimos allí que es difícil derrotar a alguien que no va a rendirse. Le he preguntado al resto de nuestros invitados si creen en la justicia internacional. El trabajo, buena parte del trabajo de la misión, entiendo, ha alimentado el proceso que está en marcha en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, señora Elvira? Mira, como te he venido diciendo, aquí en Venezuela no hay justicia. Nosotros como víctimas la hemos evidenciado porque han jugado a cansarnos. Recientemente, en el caso de Rubén Darío González, absuelven a los guardias nacionales, no porque sean inocentes, no, sino porque el Ministerio Público y los fiscales no llevaron bien un proceso de investigación. Después lo hicieron de manera acelerada y esto ocasionó que absorbieran a los guardias. Nosotros solicitamos, sabemos que los sistemas internacionales son muy largos, pero nosotros es la única esperanza que tenemos, que se siga documentando y registrando todos los crímenes que se han cometido en Venezuela, que se continúe la investigación en la CPI y que sean incluidos las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos de nuestros hijos, no solamente las manifestaciones, sino todas las que ocurren en las barriadas populares y continúan ocurriendo, no solamente en las barriadas, en el interior del país. Aquí no ha cambiado nada en materia de violaciones de derechos humanos, al contrario, continúa. Es por eso que nosotros necesitamos que todos estos mecanismos se mantengan vigentes en Venezuela y que Venezuela siga en la mirada internacional, porque aquí se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y parece que el Estado venezolano hace caso omiso a las recomendaciones, incluso que hace la oficina de la alta comisionada. Ellos se sienten intocables y es por eso que nosotros necesitamos que se siga evidenciando a nivel internacional que aquí no ha cambiado nada, que aquí siguen violando los derechos humanos a los venezolanos. Me ha llamado la atención, señora Elvira, el esfuerzo que han realizado ustedes, compañeros de Juan Pablo, porque su caso no quede en el olvido, y lo saco a colación por esta obra, esta iniciativa que han denominado Una veces se gana y otras se pierde. Es una obra de teatro documental que se centra en la investigación realizada en torno al caso de Juan Pablo. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Entiendo que las funciones han provocado la asistencia de la concurrencia, por lo que usted nos decía, y ellos se van a presentar del 14 al 23 de octubre en el Teatro Trasnocho. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, esta obra es escrita por Elvis Chat y dirigida por Rosana Hernández, profesores de la UNIMED, conjuntamente con un equipo de jóvenes muy comprometidos con la causa y con la memoria, con el no olvido de lo que está pasando en Venezuela. Durante todos estos años, desde el 2017 hasta acá, los venezolanos
han honrado la memoria, no solamente de Juan Pablo, sino de estos cientos de jóvenes, y no olvidan. Es por eso que yo agradezco a este equipo teatral, a este grupo teatral, que lleve la vida de Juan Pablo y su asesinato a las tablas, y que sea un recordatorio de lo que nosotros los venezolanos hemos vivido durante de hoy, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado durante las protestas de 2017, expresando su opinión, compartiendo su testimonio, como siempre, con nosotros. Y bueno, la acompañamos en esta lucha que lleva durante tantos años, buscando justicia por el asesinato de Juan Pablo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.